¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos de nueva cuenta a su canal de Jesús y sus apóstoles. El día de hoy tenemos algo totalmente diferente. Bueno, no totalmente, ya es... en esta época de pandemia a muchos se les dio por hacer este podcast. Yo no voy a ser la excepción, obviamente. Entonces, vamos a empezar con una nueva sección llamada La Misa de las 12. Presentada por mí, Felipollo, ¿no? O sea... Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante peculiar que ha dado mucha vuelta en todo el país, ¿no? Entonces, para eso trajimos a una experta en el tema, quien en un momento se la estaremos presentando. Recibamos con un fuerte aplauso a la maestra Ingrid, que bueno, ella se va a presentar solita, va a dar su CV casi, nada más. No, te recuerdo, no es conferencia, no necesitamos algo así de currícula y todo, no, nada más lo importante, porfis, ¿no? Sí, no, es que no vamos a dar constancias. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bueno, pues sí, el día de hoy agradezco mucho la invitación para hablar sobre un tema que creo que se ha puesto muy de moda en las últimas semanas. Mi nombre es Ingrid, tengo estudios de licenciatura en Derecho, una maestría en Derecho Constitucional y soy especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Así que bueno, además de ser proactivista de derechos humanos, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a tratar de ocupar un poquito de las cosas que he ido aprendiendo para desarrollar un tema que ha sido muy polémico. ¿Y cuál es ese tema? Bueno, pues yo creo que todo el mundo se imaginará, ha sido un tema que ha salido muchísimo en las redes sociales, en las noticias, en los medios digitales y sobre todo porque es muy controvertido, ¿no? Hay unos a favor y otros en contra, así que se imaginarán que el tema del que estamos hablando es el aborto. Iba a decir un chiste del aborto, pero no me nació. Ok. Ok, como ya lo mencionó, es el tema del aborto y en este caso algo que sucedió hace unos días, semanas, es respecto a una sentencia, no tanto a una ley de aborto, sino una sentencia que pues aquí nuestra experta nos va a explicar realmente de qué va, qué trata y pues algunas de sus características, pero todo esto tiene un principio, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿Es una ley? ¿Es una sentencia? ¿Por qué? Ok, bueno, vamos a empezar diciendo que no es una ley, porque no se encuentra regulado, digamos que en un código, o sea, no está establecido en un código. Lo que pasó fue una decisión judicial que se denomina sentencia. Es una sentencia emitida por el Tribunal Máximo de nuestro país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prácticamente es la última intérprete de nuestra Constitución y bueno, a nivel nacional es la última intérprete, la última palabra en materia legal es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo resolvieron ellos? Bueno, hay diferentes mecanismos a través de los cuales nosotros como abogados podemos promover ciertas situaciones. Aquí se promovió una acción de inconstitucionalidad. Es la acción de inconstitucionalidad 148-2017 que fue promovida por la Procuraduría General de la República en contra de un artículo o una serie de artículos del Código Penal del Estado de Coahuila. Dentro de estos artículos se encuentra regulado el tema del aborto. Entonces Coahuila prohíbe totalmente el aborto y la Procuraduría dice, oye, como que este artículo del Código Penal vulnera la Constitución, hay que someterlo al análisis de la Suprema Corte y vamos a ver qué nos dice la Suprema Corte. ¿Es constitucional el penalizar el aborto o no lo es? Y entonces de aquí deriva la decisión judicial de la Suprema Corte. Ok, pero entonces esta sentencia, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué es lo que nos está diciendo? O al menos para pues nosotros, la gente mortal, que no entendemos muchas veces todo este aspecto jurídico, de qué es lo que trata, y a veces nada más nos vamos por
pues por los encabezados de las noticias, ¿no? De que se hizo tal cosa, se legalizó el aborto, casi nos están diciendo, pero nunca nos explican o también nunca nos damos a la tarea de leer, y también el problema, pues no entendemos porque es bastante técnico. Así que dinos de qué va esta sentencia. Yo te diría, un poco como representación de aquellos y aquellas que nos ven, ¿qué es lo que tú crees que la Suprema Corte hizo? O sea, en función de todo lo que escuchaste en los medios noticiosos, noticias en internet, comentarios en redes sociales, para ti, ¿tú qué crees que fue lo que sucedió? ¿Qué idea se te quedó? Bueno, en un inicio fue como pues, legalización del aborto, ¿no? O sea, pero no sabemos, o más bien no me di la tarea de saber si esto era de una forma general para todo el estado, para toda la república, o en un lugar en específico. Yo creo que muchos lo entendimos como que pues esto ya va a aplicar para todos, ¿no? Para todos los estados, para todo el país. Así al menos yo lo entendí. Vale, primero vamos a empezar hablando de qué resolvió la Corte, ¿no? Y después vamos a decir qué efectos tiene, si es para toda la República o si solamente es para el estado de Coahuila. Bueno, el primer punto es, ¿qué fue lo que resolvió la Suprema Corte? La Suprema Corte resolvió que en efecto el declarar en un código penal, como en este caso fue en el de Coahuila, declarar o tipificar en el código de Coahuila el aborto como un delito. Sobre todo estamos hablando del aborto voluntario. ¿Cuál es el aborto voluntario? El aborto voluntario es cuando yo, estando en un estado de gravidez, cuando yo ya sé que me hice la prueba de embarazo y entonces resulta positiva, a partir de este momento, cuando yo tomo la decisión voluntaria de practicarme un aborto. O bien acudo con algún médico y le digo, ayúdeme a practicarme el aborto, porque a lo mejor yo no lo puedo hacer, pero busco la ayuda de otra persona y me ayuda a poder practicar el aborto. ¿Por qué? Porque yo decidí no continuar con el proceso de gestación. Lo voy a interrumpir. Hay otro tipo de aborto que sería cuando yo sí quiero ejercer mi maternidad, yo sí quiero llevar a término mi proceso de gestación y alguien lo interrumpe, ¿no? O sea, por ejemplo, supongamos que yo estoy embarazada y tú por alguna razón en la comida me pones algún químico y eso me produce a mí el aborto. Ese sí debe de estar sancionado. ¿Por qué? Porque voluntariamente yo estoy decidiendo llevar a término mi embarazo y lo tenemos que proteger. Pero si voluntariamente yo estoy decidiendo interrumpir el embarazo, esa es otra, son dos cosas completamente diferentes. Entonces, aquí lo que la Suprema Corte dice es, si es contrario a la Constitución y a los derechos que se encuentran establecidos, ¿cuáles serían esos derechos? El derecho, por ejemplo, a que todas las personas tenemos de un proyecto de vida. Se tiene que respetar nuestro proyecto de vida. Yo quiero ser abogada, probablemente tú no, y está bien, no te tenemos que obligar a que seas abogado, ¿no? Cada persona tiene derecho a ejercer su proyecto de vida, a realizarse como persona, a cuidar su intimidad, tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero tener el cabello corto, largo, tatuarme o no tatuarme, es parte de mi desarrollo de la personalidad. Y nadie, ni el Estado ni nadie, puede llegar e imponerte o prohibirte alguna situación que está dentro de tu esfera de decisión personal. Entonces la Suprema Corte dice, como el tipificar o criminalizar el aborto voluntario en el Código Penal es contrario a estos derechos humanos, sí, consideramos que entonces el tipo penal del aborto voluntario establecido en el Código Penal de Coahuila es inconstitucional. ¿Cuáles son los efectos? Que me preguntabas, bueno, ¿y esto es para todos o es para Coahuila nada más? De entrada es para Coahuila, ¿no? O sea, de entrada, en el Código Penal tienen que eliminar ese artículo en donde mencionan que se considera el aborto o se tipificará como aborto y se castigará con tantos a tantos meses o años de prisión, ¿no? Ese artículo que establece el tipo penal del aborto lo tienen que modificar. Y segundo, el segundo efecto es, que es el más importante, que lo que le resolvió la Suprema Corte es un precedente que podemos utilizar todos nosotros en toda la República. Ok, entonces, ya estando esta sentencia, aunque haya sido en Coahuila, esto ya se puede aplicar
en cualquier otro estado donde esté prohibido el aborto, o sea, por ejemplo en Nuevo León, donde de plano se niegan a destipificarlo. No, aquí no, por favor, aquí no, nada de eso. Entonces, ¿se puede ocupar o se puede hacer algo para, por ejemplo, quitar ese tipo penal o se puede burlar o cómo se podría hacer para que no aquellas mujeres que quieran abortar voluntariamente pues no se vean afectadas? ¿Cómo lo podrían hacer? ¿Qué podrían realizar? Ok, aquí, como les decía, ¿no? La decisión de la Suprema Corte se conforma o tiene efectos de ser un precedente. Este precedente es obligatorio que cualquier juez en toda la República lo cumpla, lo observe. No pueden ignorarlo. Ahora sí que todos los jueces, todas las autoridades judiciales tienen la obligación de utilizar estos precedentes que emite la Suprema Corte. Entonces, en este sentido, supongamos que Ingrid, yo vivo en un estado en donde está tipificado el aborto y resulta que yo decidí abortar, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, de entrada sí está tipificado en mi estado el aborto, pero cuando yo ejerza mi defensa, en dado caso de que llegue a conocimiento de la autoridad y que se inicie todo este proceso penal, etcétera, etcétera, lo que yo tendría que hacer, o mi abogado o abogada tendría que hacer, es ejercer la defensa utilizando este precedente. Entonces vamos a decir, bueno, si la Suprema Corte ya declaró inconstitucional que el aborto el aborto voluntario se encuentre tipificado en Coahuila, este es un precedente que también se puede utilizar en Tlaxcala, en Nuevo León, en Guanajuato, en Querétaro, que son a lo mejor estados en donde están más cerrados al tema del aborto, ¿no? Bueno, cualquier entidad de la República que lo tenga tipificado en su Código Penal, el abogado o la abogada defensora puede utilizar este precedente de la Suprema Corte. ¿Esto qué significa? Que entonces el juez al que le va a tocar analizar o emitir, digamos, una decisión judicial respecto de mi caso, va a verse obligado a analizar lo que dijo la Suprema Corte. Y entonces va a decir, bueno, entre el precedente que tengo aquí de la Suprema Corte y por el otro lado aquí tengo el Código Penal, pues es que el Código Penal va a afectarle a Ingrid. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicarle mejor, aplicarle lo que mejor le beneficie. ¿Qué es lo que más me beneficia a mí? El presidente de la Suprema Corte. Entonces van a aplicar esta inconstitucionalidad del aborto. Y de esa manera entonces, digamos que yo saldría bien librada y no habría ningún problema legal, aunque haya practicado o me haya practicado un aborto voluntario. Ok, pero ¿habría una forma de poder pues aplicar justamente esto para despenalizar el aborto ya de pues tal cual de forma general en un estado? A lo mejor que ya quiten eso en el Código Penal, que ya quiten el aborto como delito. ¿Se podría ocupar eso o se necesitaría todavía más? ¿O nada más sería ya para los casos específicos? Ok, yo creo que sí vamos en camino en algún momento, o sea, yo se los digo así, ¿no? No lo digo bajo un análisis ideológico que se acerque a algún tipo de religión, o sea, fuera de cualquier carga ideológica religiosa, en cualquier momento o en algún momento el aborto va a tener que ser despenalizado en toda la República y se va a ir dando de forma progresiva. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos un presidente de la Suprema Corte. Teniendo esto, aun cuando haya marchas, y así lo digo, está bien el ejercicio de la libre manifestación y de la libre expresión de quienes no están a favor de la práctica del aborto, porque también todo lo que cada uno piensa es completamente respetable, pero no se va a modificar la resolución de la Suprema Corte. Y hay un principio de derechos humanos que es el principio de progresividad, que significa que todos los derechos que ya ganamos no los podemos perder, ya no nos los pueden quitar. Entonces a nosotras como mujeres ya no nos podrían quitar el derecho a decidir sobre la interrupción legal del embarazo, porque ya está de alguna manera reconocido en esta sentencia de la Corte. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, a partir de este precedente podemos nosotros también empezar a presionar dentro de los congresos locales de nuestras entidades federativas que aún lo tienen penalizado, para que exista una reforma y entonces se pueda legalizar el aborto, evidentemente dentro del periodo que son las 12 primeras semanas de la gestación. Eso es una de las vías. Otro recurso pues es seguir promoviendo acciones de inconstitucionalidad
en cada uno de los estados para que la Suprema Corte siga resolviendo lo mismo y entonces invaliden el delito del aborto voluntario en nuestras entidades federativas, en nuestros códigos penales. Y otra, lo que les decía, es si en algún momento te llegan a iniciar un proceso penal por un tipo penal de aborto, lo que tienes que hacer prácticamente es contratarte un abogado, pero sí este abogado o abogada debe de utilizar este precedente que tenemos para poder ejercer la defensa, porque los jueces sí tienen las facultades de interpretar las normas, incluso de inaplicar algún artículo de un código penal, aunque sea un delito, pero tienen la posibilidad de hacerlo y ahora la Suprema Corte nos da todas las herramientas ya argumentativas para poder hacerlo. Oye, eso está bastante bueno y que se pueda hacer para que despenalicen totalmente, ya de plano quiten del Código Penal el aborto como un delito, porque es una reverenda mamada que lo pongan, porque realmente esto no afecta más que a la mujer que no quiere tener, o más bien que no puede, que por X o Y razón pues no puede tener al hijo, pues prefiere abortarlo, y que todavía la castigan, realmente no se me hace muy justo. Así que explícanos por qué es que el aborto se castiga y cómo es que esto afecta directamente a las mujeres. Vale, pues evidentemente así como tú lo mencionas, ¿no? Creo que hay una carga ideológica siempre en todos nosotros, y como lo decía, creo que cualquier forma de pensamiento es completamente, toda forma de pensamiento debe de tener respeto. Puede que no pienses igual a los demás, pero creo que tiene que respetarse. Ahora, ¿qué es lo que yo les diría? Bueno, realizan un análisis no bajo una carga ideológica, sino realmente un análisis científico de lo que es este contenido de derechos humanos. Pues les puedo decir que el caso del aborto, la tipificación, la criminalización del aborto voluntario en el caso de todas las mujeres, sí va uno en contra de tu proyecto de vida. ¿Por qué en contra de tu proyecto de vida? O sea, yo te diría, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿no? Si a ti te hubiera tocado que resultaras embarazada, siendo mujer, que resultaras embarazada cuando tenías, ¿qué te gusta? 19 años de edad, ya eres mayor de edad, ya puedes decidir. Pero teniendo 19 años de edad, que estás pensando que probablemente a lo mejor vas a entrar a la universidad, o que ya estás en la universidad y que tienes planes a futuro y que quieres terminar tu carrera y después quieres empezar a trabajar y ejercer tu profesión, etcétera, 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 ¿no? Tú ya tienes un cúmulo de cosas para realizar a tu vida a largo plazo, y de pronto te das cuenta que aun cuando utilizaste a lo mejor un método anticonceptivo, estás embarazada, ¿no? Yo te preguntaría a ti, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú crees que pasa por la cabeza de una persona, hombre o mujer? Porque también en el caso de los hombres que te digan, oye, es que estoy embarazada, y tú también estás como viendo cómo tu proyecto de vida se va derrumbando, ¿no? Todo se derrumbó dentro de mí, porque de pronto... Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de... Justo, o sea, justo es lo que dice la Suprema Corte, ¿no? Nosotros estamos obligándole a una mujer a que continúe con el embarazo aún en contra de su proyecto de vida. Y evidentemente el truncar tu proyecto de vida, incluso el decirle a tus padres, te genera estrés, ansiedad, no dormir, ¿no? Depresión. Todo ese tipo de cosas nadie las analiza, o sea, nadie las ve. Todo el mundo dice, no, pues es que si ya mantuviste relaciones sexuales con alguien, pues ahora ni modo, te amuelas y debes de tener al niño, ¿no? O a la niña. Sí, pero es que en este tema no estamos vislumbrando a los niños como castigo, o a los productos del embarazo como un castigo. O sea, más bien aquí estamos hablando de dignidad. La dignidad humana significa que todas las personas debemos de vivir en las mejores condiciones que se puedan. Las mujeres, cuando deseamos nuestro embarazo, pues seguramente eso es parte de nuestro proyecto de vida, es parte de nuestra realización, uno de los aspectos de nuestra realización, pero no significa que por el hecho de ser mujer todas queramos ejercer nuestra maternidad, y que si nos enteramos que estamos embarazadas todas queramos o podamos ejercer esa maternidad. Y además, insisto, en el caso de no quererlo, o sea, de tener que vernos obligadas a llevar a término una gestación de un producto, va a traer una serie de consecuencias en donde
vas a echarle la culpa al niño porque ya no terminaste de estudiar, ¿no? O porque ya no puedes salir, o porque ya no tienes amigos. Porque al final del día, a una edad temprana, pongamos ese ejemplo, tu cabeza y tus necesidades están en otras cosas, que no están en criar a un niño, ¿no? En dedicarle tiempo, paciencia, etcétera, etcétera. Y entonces en este tema argumentativo, la Suprema Corte dice: no podemos obligarle a ninguna mujer a ir en contra de lo que desea hacer con su vida, solo porque por el hecho de ser mujer, si resultas embarazada, debes de tener al niño. Y creo que tienen razón, incluso es un tema de igualdad de género, ¿no? Al hombre no se le obliga a tener que ser papá. Sí me pueden decir: pero es que me obligan a pagar los alimentos. Sí, pero la sentencia no te obliga a que ejerzas como papá, a que te desveles, a que le prepares el desayuno, a que lo veas, a que tengas que cargar la panza, a que tengas que estar en el parto. No te obliga a nada de eso. A las mujeres sí. A la mujer sí le obliga a tener que vivir todo ese proceso, ¿no? Y al final del día es un tema injusto y se habla de una injusticia de género, en donde las mujeres tenemos esa obligación de ejercer esa maternidad porque se supone que lo femenino y lo maternal van de la mano, cuando en realidad son dos términos que no tienen, que no necesariamente están ligados el uno con el otro, ¿no? Entonces, eso es por un aspecto. Por el otro lado está esta parte de lo que te comentaba, ¿no? O sea, al final, si cualquiera de nosotros puede decidir si me pongo un tatuaje o no me pongo un tatuaje, y nadie puede decirme qué es lo que puedo hacer con mi cuerpo, con mayor razón también cuando estamos hablando de un proceso de gestación en donde tu cuerpo va a cambiar, en donde tendrás incluso que al momento de dar a luz pensar inclusive en algún momento en una cesárea si las cosas se complican, ¿no? Y al final del día es tener que ir al médico, tener que estarte chequeando, tener incluso que te realicen auscultaciones, que violen tu intimidad personal, cuando a lo mejor tú en ese momento no es parte de tu proyecto, pues convertirte en mamá, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones que analiza la Suprema Corte sí prácticamente resumen en que no se puede obligar a una mujer a llevar a término esta gestación o este proceso de gestación si eso implica que le podemos dañar su salud psicológica, si eso implica que puede dañarse su salud física, si eso implica que va en contra de su proyecto de vida. Y ojo, no nos interesa por qué razón no quiere llevar a término ese proceso de gestación. Solo si no lo quiere llevar a cabo, está bien. Y eso nos lleva al siguiente punto: proteger su privacidad. Nadie tiene por qué enterarse de si aborté o no aborté, porque está dentro de mi esfera personal. Digo, a nadie le vamos diciendo por todos los días, ¿no? Así como de: hey, hoy comí tal cosa, ¿no? O hey, hoy oriné más amarillo que el día de ayer, porque son parte de mi esfera personalísima. A nadie le voy a compartir esa intimidad. Al final del día, lo mismo sucede con el tema del aborto. No voy a andar por el camino diciendo: hola, hoy aborté, ¿no? O estoy embarazada, porque al final eso es algo que cada persona va a reservar dentro de su esfera personal. Por esa razón es que se tiene que proteger el derecho de la mujer a decidir de forma informada si quiere continuar o si quiere interrumpir el embarazo. Pues yo opino que eso es pues como que lo mejor que se puede hacer, o más bien para las mujeres, porque sí he visto bastantes casos donde el hecho de ser madre a veces termina siendo un castigo, porque el famoso de pues para qué abres las patas, pero todo va directamente sobre la mujer. Es que por calenturienta, o sea, pero siempre echándole la culpa a ella y siendo ella la que se debe de hacer responsable, cuando el vato a veces ni lo fuman, a veces se desaparece, se va por los cigarros, la chingada. Y entonces a quien terminan responsabilizando y castigando con la maternidad es a la mujer. Y eso que puede llegar a suceder, que puede repercutir pues en la vida de un hijo no deseado. Estoy seguro de que hay un porcentaje de mujeres que tuvieron a un hijo en su adolescencia que no era deseado. Aunque lo niegan, aunque digan es que sí lo quiero, pues sí lo quieras, pero no lo querías en su momento, no deseabas tenerlo, pero tuviste, o más bien te viste obligada
a tenerlo y hacerte responsable, y hoy en día pues a veces no es tanto la mujer quien se hace responsable. Dependiendo del esfera, el círculo donde vivía, pues terminan siendo los abuelos quienes a veces terminan cargando con pues responsabilidad de la mamá y pues del papá que pues desapareció, ¿no? Entonces aquí también dejemos de señalar directamente a la mujer que si quiere abortar pues que lo haga. Al final de cuentas es responsabilidad de ella, es decisión de ella, y nadie debe por qué castigar, ya sea porque abrió las patas, por calentura. Eso es al final, eso es poder desarrollar la sexualidad de forma libre, y nadie le tiene por qué quitar ese derecho, ni a hombre ni a mujer, pero pues es cuestión de decisión y de que dejen de estar molestando, ¿no? O sea, ustedes no lo van a criar, ustedes no se van a hacer cargo. Si no lo quiere tener, pues no lo va a tener. Porque si lo tiene, ¿ustedes van a dar para los pañales? No. ¿Ustedes van a dar para la leche? No. ¿Para la escuela? No. Nadie se va a hacer responsable más que ella o los abuelos, ¿no? Y yo te diría ahí que estamos hablando a lo mejor de un caso de embarazo adolescente, que por lo menos las estadísticas marcan cerca de un 3.8% de adolescentes que no continúan estudiando porque embarazaron o se embarazaron. Entonces, podrían decir 3.8, sí, pero estamos hablando de cerca de 1 millón o más de 1,5 millones de adolescentes que dejaron de estudiar por ese motivo. Y evidentemente, mientras menor nivel y calidad educativa tengamos, también eso habla de que la calidad de desarrollo de las siguientes generaciones se reduce porque no tienen las mismas posibilidades para poder desarrollarse. Pero por otro lado, además están las mujeres que no tienen las mismas posibilidades económicas, sociales, culturales que las que vivimos, por ejemplo, en una ciudad. No podemos comparar a las mujeres que vivimos en un estado de una entidad federativa que a lo mejor no está tan desarrollada como el caso de la capital, de la Ciudad de México. Es el desarrollo completamente diferente. Tampoco podemos comparar a una mujer que vive en la capital de un estado con una mujer indígena, o con una mujer que estudió hasta la secundaria o hasta la primaria, en donde normalmente hay mayor abuso por parte de la pareja o del esposo. Entonces ahí estamos hablando de situaciones y condiciones en donde si a lo mejor la mujer no tiene acceso a los servicios médicos, no tiene acceso a los métodos anticonceptivos, no conoce realmente acerca de educación sexual, incluso de planificación familiar, y todavía además de no saber, le estamos castigando por el hecho de utilizar el aborto como una última herramienta para no convertirse en mamá. Creo que al final del día le estamos planteando toda la carga a las mujeres, ¿no? Y sobre todo, insisto, aquellas mujeres que están en las condiciones pues más desequilibradas frente a otras personas. En estos casos creo que también estamos hablando de que otra de las razones importantes es que hay muchos que dicen, no, pero es que si legalizamos el aborto, todas van a abortar, ¿no? No. O sea, yo estoy a favor del aborto, pero también me gustaría ser mamá en algún momento, ¿no? Y seguramente hay otras compañeras que piensan lo mismo que yo, o que ya son mamás. O sea, hay muchas mujeres que están a favor del aborto y que son madres, pero dicen, sí, mi maternidad es voluntaria. Y cuando es voluntaria yo sé que lo he elegido de forma libre e informada. Pero si no es bajo esas condiciones y a pesar de utilizar métodos anticonceptivos o sin poder utilizarlos porque no cuentas con los medios para conocerlos, para comprarlos, para acceder, aunque digan que son gratuitos y están en los servicios médicos de salud, sí, pero váyanse a la sierra, a ver si es cierto que en la sierra están con las mismas condiciones que en las ciudades. A veces creemos que todas las personas viven en nuestro privilegio y la verdad es que no es así. Entonces creo que también para esas mujeres todavía señalarlas, si socialmente ya son señaladas porque abortaron, y todavía más criminalizarlas por esa razón, pues me parece que es terrible. Y les comentaba, creo que otra de las cosas es que todo mundo cree que entonces todas vamos a querer abortar. No es así. En otros países hay estadísticas en donde nos dicen que el legalizar el aborto, o más bien, el tipificar, el criminalizar el aborto no disminuye el número de abortos en los países. Entonces, si dijeras, hay que criminalizar el aborto porque así vamos a evitarlo, no es cierto, porque eso no ha sucedido en ninguno de los demás países. Por el contrario, se ha notado que se ha mantenido la tasa del aborto,
pero que ha disminuido el número de mujeres que han fallecido, o de niños que al no poder concretarse el aborto han nacido también con malformaciones o con problemas de salud. Entonces creo que al final del día también estamos hablando de un problema de salud pública, y finalmente creo que también por el otro lado tenemos este aspecto en donde nosotras como mujeres no somos, digamos que en materia de derechos humanos, las personas no somos instrumentos, no somos medios, sino somos el fin en sí mismo. Nosotras no somos el medio para que haya procreación. No nos pueden tomar como máquinas reproductoras. Ya estás embarazada, ahora tienes que producir hijos, ¿no? Porque al final del día entonces nos estarían cosificando y entonces nos estarían diciendo, como tú tienes la capacidad de reproducirte, no tienes más, no tienes voz, no tienes mayor opción más que si resultas embarazada, tenerlo sí o sí. Y entonces prácticamente nos están reduciendo a un instrumento para la procreación. Aquí también me vienen a la mente dos cosas, ¿no? Una de ellas es algo que mencionaste hace rato respecto al proyecto de vida, cómo es que en algunas se ven truncas, y estoy seguro que hay otras mujeres u otras parejas que dicen, es que yo sí pude terminar con mi proyecto de vida. Digo, sí, está bien, pues no es algo que se te aplauda, porque pues al final de cuentas era hacerte responsable de lo que hiciste, ¿no? De lo que al final de cuentas decidiste llevar a cabo. Pero no todos pueden o no todos quieren al final de cuentas hacerse cargo. Y no es que sea una irresponsabilidad, porque siento que muchas personas también tachan el aborto. Es que tú no quieres tener hijos por irresponsable. Pues no, yo creo que no es que no quiera tener hijos porque sea una irresponsable. Simplemente creo que es lo más responsable que puedo hacer si no quiero un hijo a los 24 años. Porque quiero pues disfrutar tal vez mi vida, quiero ir aquí, quiero ir allá. Como dirá José estar con esto y con aquel, con esto y con aquello, que con esto y con aquello no sé a qué se refería. Pero eso es tema para otra situación. Pero esa es una de esas cosas, ¿no? Como hay mujeres, hay parejas que han logrado sobrellevarlo y han logrado pues realizar su proyecto de vida. Pero como lo repito, no todas pues van a poder realizarlo de la misma forma, y el generalizar que todos deben hacer eso, que le deben de echar ganas, pues realmente no está tampoco tan correcto. De hecho, en materia de derecho eso le llamamos que no podemos generalizar. O sea, nosotros no decimos, podemos establecer un tema general, como por ejemplo muchos dicen, es que el derecho a la vida debe de ser el derecho más importante, porque sin la vida no tenemos otros derechos. Pues sí, pero te puedo decir, sin alimentarme no voy a vivir, entonces el derecho a la alimentación es más importante que el derecho a la vida. Ese argumento tampoco es completamente sólido, ¿no? Por eso en derecho decimos, nada es total y absoluto. Y en este caso también, que hay algunas mujeres que hayan decidido continuar con el embarazo y que les haya ido bien y que hayan tenido las posibilidades de realizar su proyecto de vida, que bueno, es completamente aplaudible, pero no significa que va a ser la regla general. Porque seguramente van a haber otras mujeres que no estén en las mismas condiciones, que no estén en las mismas posibilidades y para las cuales sí pueda traer implicaciones graves en su vida. O sea, puede que trunquen su vida, ¿no? Sus posibilidades para desarrollar otras cosas. Creo que al final del día, por eso el tema del aborto no te obligan a abortar. O sea, te dicen, incluso la sentencia de la Suprema Corte te dice, el aborto no puede ir solo, tiene que ir acompañado con educación sexual, tiene que ir acompañado con temas de planificación familiar, de anticonceptivos, y se tiene que hablar desde todos los niveles educativos hasta los menores y hasta los más elevados. Se tiene que hablar de estas temáticas para que también desde niños entiendan que uno tiene el derecho de ejercer su sexualidad no solo para la procreación, sino también como un mecanismo, digamos, que de realización personal. No solo para procreación, o sí, es muy importante, como parte de la pirámide de Maslow, dentro de las necesidades básicas. Entra, ¿no?
Pero además de todo esto, o sea, que si vas a hacer un ejercicio de tu sexualidad, también lo hagas de manera responsable. Pero para ello necesitamos todo el aparato del Estado, que implica también que en los hospitales haya métodos anticonceptivos, que haya pláticas dentro de las comunidades, que en las comunidades se presten a escuchar, porque hay muchas veces que las comunidades tampoco se prestan a escuchar acerca de estos temas, que los papás en las escuelas también se presten a que a los niños se les empiece a hablar de este tipo de cosas, porque muchos papás se escandalizan y dicen, no, ¿cómo le van a hablar a mi niño o a mi niña? Eso está muy chiquito, sí, pero de alguna manera conforme van creciendo, digo, no se les va a decir todo tan explícitamente, pero sí conforme van creciendo van entendiéndolo, ¿no? E incluso nos dice, debemos de darle a entender a todas las personas que el aborto no es un método anticonceptivo, ojo, el aborto es la última opción que nos queda. La última opción que nos queda, pero lo que tenemos que hacer de forma responsable es utilizar los métodos anticonceptivos. Y si a pesar de utilizar los métodos anticonceptivos resultó un embarazo y yo estoy segura que no lo quiero, bueno, utilizo como la última alternativa al aborto y no por ello me tienen que criminalizar. O bien a lo mejor puedo decidir, ya digo, pues ya estoy embarazada, bueno, pues ok, ¿no? Pero al final es una decisión que solo le corresponde a la mujer, ¿no? Que nadie puede llegar y decirte, no, pues es que ya estás embarazada, pues ni modo, ¿no? O sea, como dices tú, ya abriste las piernas, pues ahora te jodes, ¿no? Porque al final del día la joda pues va a ser para la mujer, pero también para el niño, o sea, de los dos lados. Y creo que por eso en este aspecto te decía, no es un tema general. O sea, sí, hay algunos a los que les ha ido bien, qué padre, qué bueno, pero no necesariamente a todas las personas les va a ir bien. Y eso también significa que hay que darles posibilidades. ¿Qué posibilidades? De elegir, de decidir si quieren continuar o si quieren interrumpir, ¿no? Dependiendo de lo que más les convenga. Sí, aquí la palabra clave es voluntario. O sea, ¿quieres ser mamá? Chingón. ¿No quieres ser mamá? También. Se vale y nadie tiene por qué señalarte, ni mucho menos pues criminalizarte por alguna decisión que tú tomes. Entonces, creo que en resumen lo que esta sentencia nos dice es que tú puedes decidir ser o no ser mamá. Al final de cuentas, mientras no te afecte en tu proyecto de vida y mientras te sientas, pues, ¿cómo decirlo?, plena para ejercer la maternidad, pues adelante. Si no te hace sentir pleno la maternidad, entonces tienes la opción de decidir esta parte del aborto, siempre y cuando pues respetes los lineamientos, que son 12 semanas, ¿no? 12 semanas, y también, como algo importante que mencionó, que sea el último recurso. Aquí es de cuidarse, de usar protección. Vato, si tú eres de los que dices que con condón no me sabe, chingas a tu madre, o te pones la inyección, o bueno, ya hay métodos anticonceptivos para hombre, que bueno que ya hay más. O de plano, pues no hagas. Y tú, como mujer, igual, si un güey se quiere poner en ese pedo, pues ándalo derechito a la chingada. Al final de cuentas, también tú tienes la opción de decidir sobre eso. Sí, creo que al final del día es muy importante que todas y todos hagamos un poquito de conciencia, que el tema de la sexualidad pues, se trata de disfrutar, ¿no? De que todas y todos disfrutemos de nuestra sexualidad, pero de forma responsable e informada. Creo que también se trata en este punto, pues como les decía, de pugnar también porque el Estado a todas las personas les pueda garantizar que en algún momento, si sabemos que estamos embarazadas, la única razón por la cual no queramos llegar a término ese embarazo es porque no quiero, no porque sea por cuestiones económicas. O sea, incluso por ejemplo para este tema del aborto, el sistema hospitalario te tiene que dar, o sea, tiene que haber un acompañamiento para el aborto, para poder acceder al aborto. ¿Esto qué significa? Que te tienen que hablar acerca de qué va a pasar si continúas con el embarazo y qué te va a pasar si no continúas con el embarazo, qué efectos tiene un procedimiento y qué consecuencias también tiene el otro, para que tú puedas decidirlo de forma informada, ¿no? Pero dentro de esta situación también te pueden decir, oye, si tú quisieras tener un niño, hay un programa del gobierno que se llama tal. Por ejemplo, ahora lo que son las becas CONACYT para madres solteras, hay a lo mejor este programa social también para mamás, etcétera, ¿no? Para que continúes estudiando. Pero si el Estado no tiene esa clase de programas, con mayor razón no podemos obligar a las mujeres a continuar con un proceso de gestación cuando no tienen alternativas.
O sea, prácticamente es, ajá, lo tengo, y luego, como dices tú, ¿quién me da para los pañales o qué voy a hacer después, no? Ojalá que en algún momento lleguemos a ese punto en donde lo podamos decidir solo porque el quiero o no quiero, no porque haya cuestiones económicas de por medio, que va a ser muy difícil, o sociales, ¿no? O inclusive morales, porque al final lo moral se queda en la parte interior. O sea, realmente lo moral no puede formar parte de lo que la ley establezca o de lo que se encuentre establecido dentro de los códigos, porque las ideologías, insisto, son completamente respetables. Todos podemos creer en el Dios que queramos, pero eso no significa que debe de haber la preeminencia de una religión en la Constitución, porque entonces no estaríamos hablando de un estado laico, ¿no? Entonces, ojalá que también eso se pudiera entender, que la sentencia de la Suprema Corte no resolvió lo que resolvió porque no crea en una religión. Lo que pasa es que para resolver tenemos que apartar las creencias de lo jurídico y lo legal. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Probablemente, digo, a lo mejor las ministras de la Suprema Corte son mamás y los ministros son papás, pero eso no significa que van a resolver conforme lo que ellos hubieran hecho, sino con lo que en realidad es un análisis ponderado de los derechos humanos, que fue lo que hicieron. Y al final del día, como dices tú, creo que tenemos que estar conscientes que el aborto es nuestra última alternativa, que debemos ejercer nuestra sexualidad de forma informada, y que sobre todo hagamos esta conciencia, ¿no? De que por motivos de cuestiones de género, el ejercicio de la sexualidad tiene que ser responsable por ambos lados, tanto por hombres como por mujeres, ¿no? Al final del día, cuando las dos partes lo ejercen de forma responsable, disminuimos por mucho las posibilidades de embarazos no deseados, y disminuimos por mucho la posibilidad también de enfrentarte a un aborto, que al final del día, insisto, tanto el embarazo como el aborto va a tener sus consecuencias, ¿no? Emocionales, psicológicas, va a tener sus consecuencias, pero creo que al final del día todos tenemos que hacer este ejercicio de balanza, de ponderación. Y una cosa que incluso te comentaba antes de que empezáramos a grabar, que me llamó mucho la atención de la Suprema Corte, porque dice, la mayoría de los delitos se crean para evitar que lesiones al otro, ¿no? O sea, si se trata de golpear es para evitar que yo golpee a la otra persona. Pero cuando se trata del tema del aborto, cuando te enteras, es más, digo, yo creo que a muchas les ha pasado, te enteras de un retraso a tus 19 años y dices, madre mía, Dios mío, o sea, hasta te quieres aventar de las escaleras, no te importa si te tienes que morir, con tal de no resultar embarazada, ¿no? O sea, y al final del día sucede eso. Se puede ver a lo mejor como un poco gracioso, pero es que en realidad eso es lo que sucede. Te enteras que estás embarazada y no lo quieres, y tú por todos los medios estás pensando cómo deshacerte, aun cuando tengas que lastimarte a ti misma. O sea, ¿hasta qué punto llegamos que todavía que me tengo que lastimar a mí misma, me van a señalar socialmente y además me van a meter en la cárcel por esto? Sí, de hecho también, ¿no? Como de ahí surge que muchas mujeres han fallecido justamente porque ellas mismas se quieren practicar el aborto, o porque van a alguna clínica clandestina y pues obviamente no lo hacen de la forma correcta. O con un té de ruda, ¿no? También el clásico que nada más te va a dar un dolor de estómago espantoso. No, yo no lo he tomado, pero eso he visto. Dicen, me han contado. De hecho, me acordé de una película que creo que se llamaba Perras. Que sí, tiene un nombre peculiar. Es una película mexicana que te habla sobre tema de unas estudiantes, son creo de secundaria, que empiezan con su vida sexual. Y tal vez se las voy a spoilear. Y una de ellas resulta embarazada por quererse practicar el aborto. Existía un clásico que era con un gancho de ropa. Pues se terminó flagelando a sí misma por adentro, se terminó desangrando y pues terminó muriendo. ¿Y es el caso real? Porque, bueno, a mí en mi experiencia, al final no puedo hablar de nombres y demás, pero sí hubo un caso cuando yo estaba prestando servicio social en un juzgado penal, en donde llegó una mujer que en efecto se metió un gancho por la vagina para intentar desprenderse el producto, y al final tuvo que llegar al médico porque tuvo complicaciones. ¿Y el médico qué hizo? Pues dio parte al Ministerio Público por el delito de aborto. Entonces al final dices,
Oye, todavía que esta chica, digo, yo de verdad creo que estaba en una situación de desesperación tal como para pensar meterte un gancho por la vagina. Es que tu desesperación es tal. Significa que entonces el aborto sí te está causando un daño emocional. O sea, para que llegues a ese extremo de torturarte prácticamente, es que de verdad es una situación que puede afectar tu salud emocional. Y luego todavía que vives todo ese trauma de que ya te estás desangrando y te pones mal, ya cuando ves te llevan al Ministerio Público y ahora ya te enfrentas a un proceso penal por el delito de abortos, sí es demasiada la carga que se ejerce en contra de las mujeres, ¿no? Al final del día. Y el hombre, pues quién sabe, porque como dices, se fue por los cigarros y el Oxxo estaba muy lejos, entonces nunca volvió, ¿no? Hasta la fecha no ha regresado. Y para él no hay un tipo penal en donde se establezca que por no hacerse responsable, por no estar... Ahí no hay absolutamente nada, porque la carga de la maternidad está mucho más concentrada en el caso de las mujeres. Entonces, sí, o sea, yo creo que ahí coincido completamente en ese aspecto. En la película no solo es ficción, créeme, no solo es ficción, sí se llevan a cabo esas prácticas. Y así está la cosa. Y de hecho aquí hay como que otro tema que podremos ver en otro video respecto a el aborto debe ser gratuito. Yo creo que ese tema igual es un poco amplio, igual bastante criticado por lo que he visto, pero sería para otro video. En esta ocasión creo que ya checamos todo lo que es un poco el panorama general del aborto y lo que resolvió la Suprema Corte. ¿Tienes alguna otra cosa que agregar? Pues mira, creo que al final del día... nosotros a veces como abogados creemos que todo lo que, o la Suprema Corte incluso piensa que todo lo que se emite, las sentencias, todas las personas las van a entender. La realidad es que no es así. Para poder hablarles de lo que hoy les hablé, tuve que leer prácticamente la sentencia completa, que son aproximadamente 132 hojas. Y al final del día no es algo que todas las personas quieran hacer, ¿no? Como que digan, vamos a ver qué resolvió la Suprema Corte y en qué me puedo beneficiar, porque pues no todos tenemos de alguna manera otras cosas en nuestra vida de todos los días, ¿no? Pero creo que sí algo me gustaría agregar de toda esta situación. Uno, es que esta sentencia, y creo que al final el hecho de que poco a poco se vaya hablando del tema del aborto, va a ayudar a tratar de eliminar ese sesgo que tenemos moral de que el aborto es malo, porque en realidad el aborto no es malo. Creo que es peor el penalizar el aborto o el tratar de criminalizar el aborto, porque lo que vamos a hacer es generar situaciones como estas del gancho, en donde como no puedes ir a un hospital para practicarte un aborto, para tomarte una pastilla, porque te puedes tomar la pastilla, estás dentro de las primeras semanas, y puedes tomarte la pastilla y ya no tiene mayores consecuencias para tu salud. En lugar de eso, porque no es legal, porque si se enteran le pueden dar parte al MP, piensas en cómo hacerlo sin que nadie se dé cuenta, y ese hacerlo sin que nadie se dé cuenta, que es clandestinidad, puede traer mayores efectos negativos para la mujer, hasta incluso la muerte, ¿no? Y como te decía, en algunos casos en donde no sale bien, pues puede traer como consecuencia también que sí nazca el producto, pero que también tenga complicaciones. Y al final de cuentas, aquí creo que es un tema de dignidad. No se trata de vivir por vivir, es que yo no vivo por vivir, como dijera mi Juanga, no. Se trata de vivir dignamente. Y el vivir dignamente es que las mujeres tengan la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos, de decidir si quieren ejercer una maternidad o no, aun cuando ya estén embarazadas, de decidir si quieren continuar o interrumpirlo. Porque, en pocas palabras, así como nos quejamos de la tortura, ¿qué tortura es tener que estar viviendo 9 meses con un producto dentro de tu vientre al cual no quieres, al cual rechazas, con todas las fuerzas de tu alma y de tu corazón? Y qué tortura tener que verlo todos los días, mantenerlo y ser el recordatorio de algo que no querías para tu vida. O sea, probablemente hay mujeres a las que les va a ser muy feliz después de, y van a decir, ay, yo no me arrepiento, pero también van a haber algunas que no sea el caso. Entonces creo que forzarlas a todas es casi comparado a una tortura. Y por ese aspecto, pues bueno, espero que la información que hoy platicamos haya ayudado un poquito a aperturar el tema del aborto, como les decía, a no satanizarlo, a tratar de no verlo de forma estigmatizante, de forma discriminatoria, sino realmente a verlo como una posibilidad científica
como una última opción, sí, pero como una posibilidad en donde no tenemos que juzgar a nadie porque no conocemos cuáles son las condiciones de vida de los demás. Puede que para nosotros hubiera sido más fácil, a lo mejor para mí hubiera sido más fácil ser madre adolescente, pero seguramente para otras mujeres no. Y yo no puedo juzgarlas a ellas porque al final del día no conozco sus vidas. Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya agradado la información de la que platicamos el día de hoy. Y pues bueno, muchísimas gracias también por la invitación, por la participación. Y como dices, si en algún otro momento quieren hablar de otros temas, si les llama la atención, pues hay mucho tela de donde cortar. Tenemos también el tema, por ejemplo, de la Suprema Corte resolvió recientemente sobre el tema de la vida, ¿no? De que la vida no se protege desde el momento de la concepción, que también es un tema muy importante. En cuanto al aborto, también tenemos el tema de cuando un médico no quiere practicar un aborto, ¿no? Esto de la objeción de conciencia. También hay mucha tela donde cortar y como dices tú, o sea, hay muchísimas cosas de las que se pueden platicar sobre el caso de si debería ser gratuito o no debería ser gratuito, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, pues te agradezco mucho también por la invitación y ojalá que nos vamos en algún otro momento. No, gracias a ti por leerte estas 132 hojas. Porque sí, que friega, y al menos tratar de explicarlo a personas como yo que no entendemos totalmente pues todo este aspecto jurídico, técnico principalmente. Y que espero que esto les ayude a todos para, bien lo menciono, para aperturar todo este tema sobre el aborto y para entenderlo un poco mejor y saber realmente lo que esa sentencia pues nos quiso decir. Y estaremos, dejen en comentarios de qué otros temas les gustaría hablar. Espero que no haya aquellos que dicen, no, que es que el aborto es esto, pues bueno, se vale su opinión, pero algo que no se va a tolerar es la intolerancia. Entonces, pues tampoco se pongan intolerantes sobre este tema. Muchas gracias a la maestra Ingrid. Gracias por ver y asistir a la misa de las 12. Espero verlos pronto. Nos estaremos viendo después. Yo soy Felipe Pollo y esto fue Jesús y sus apóstoles. Muchas gracias. Bye.